Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Operación Fitness. Educamos sobre entretenimiento, actividad física, alimentación, vida sana y dieta zen. Operación Fitness. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo y a un acalorado capítulo. Yo hoy día tengo más calor que lo normal. O sea, definitivamente va a ser un capítulo acaloradísimo. Hoy día tenemos información tremendamente importante que contarles. Ellos mismos se van a presentar de nuevo. No, no de nuevo, porque conmigo ya se presentaron, eso quería decir. Pero ellos se van a presentar después de que... Mati, ¿dónde vas? Ah. Y ahora sí. Esto es un desorden porque llegué muy encima. Tenemos que decirles que estamos acaloradísimos. Mati está prendiendo el aire acondicionado. Yo estoy súper disperso hoy día, así que les voy a pedir a ustedes que ocupen todos los tecnicismos que quieran ocupar. Ya estábamos hablando detrás de bambalinas. Y ellos les van a presentar el contenido del día de hoy. Pero antes, a todos los que se están sumando a nuestra sintonía, pueden sintonizarnos a través de Facebook en Radio Touch 10, en Instagram radiotouch.cl, en Twitter Radio Touch 10, y una vez finalizado este capítulo pueden repetirlo la cantidad de veces que ustedes quieran a través de YouTube en Radio Touch Chile. Y vamos con nuestro auspiciador. Mati, ¿cómo estás? Aparte de acalorado. Bien, bien. Acalorado en todo caso y aquí medio apretado igual porque hay cosas aquí de elementos de trabajo. Les vamos a transparentar. Lo que pasa es que están haciendo arreglos acá en la radio. Entonces estamos medio apretados, empezamos medio encima. Y ahí, ¿por qué yo estoy tan desenchufada también? Llegué corriendo. Debo decirles que vengo de Rancagua. Sí. Entonces estoy como media desenchufada. Mati, vamos con nuestro auspiciador porque gracias a Mr. Big Energy Drink voy a enchufarme hoy día. Les juro que sí. Vamos a empezar a hablar de todas las informaciones que queremos presentarles, porque la idea de Operación Fitness es siempre poder educarlos a ustedes, tanto a los que saben como a los que no saben. Entonces ahí tenemos a Mr. Big Energy para todos quienes quieran enterarse más de las últimas novedades de nuestro auspiciador. Pueden ingresar a su Instagram, Mr. Big Energy. Y ahí están todos los productos, los diferentes formatos, los diferentes sabores, con sus Big Embajadoras. Ah, hicieron el... Me tiene chata esa cuestión del meme, Tinder, Facebook, no sé qué. ¿Sí o no? Ya, pero bueno. LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder. ¿No tenía el tuyo, Bárbara? No. No, como que por un momento dije lo voy a hacer y después te juro que como que ya me pateó la cabeza y no lo hice. Sí, ya fue ya. Ya pasó. Pero ese está chori. Y el de Educando Movimiento también estaba chori. Estaba bueno. Oye, el Manu está detrás de bambalinas y no quiere meterse aquí. Bueno, ya, a ver si lo convencemos. Oigan, bueno, les voy a presentar a nuestros invitados. Hola. Manu y Mati van a ser las voces en off de hoy, po. Por supuesto, y aquí estoy transmitiendo en vivo por si acaso. Educando Movimiento está en vivo para que me dejen las preguntas. Perfecto, entonces ya saben, para todos aquellos que necesitan hacerle preguntas a nuestros kines, lo dije antes. Bueno, pero para todos aquellos que quieren hacer preguntas, aparte de poder ingresar a las redes sociales de la radio, también estamos en @educando.movimiento para que manden todas sus preguntas y aquí los chicos les van a contestar. Pero ya, empecemos de fondo porque una hora pasa volando. A mi mano derecha o a mi mano izquierda, ¿quién quiere partir? ¿Conmigo? Bien pegadito para que lo escuchemos. Perfecto, ahí sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Renzo Nordio, soy kinesiólogo actualmente, me dedico al área deportiva y clínica también, siempre el área musculoesquelética. Ahí sí, mejor, ahí sí. Bueno, repito.
Dale. Bueno, mi nombre es Renzo Nordio, soy kinesiólogo deportivo y clínico del área musculoesquelética y bueno, me pueden encontrar siempre en mi Instagram o blog, como quieran decirle, KineTipsCL. Ahí el Mati lo va a mostrar en pantalla, te apuesto, porque el Mati, deditos rápidos, lo va a mostrar al tiro. Bueno, y cuéntanos, hoy día tú nos vienes a contar un tema súper interesante. ¿Nos puedes hacer una mini introducción y después partimos con mi compañero? Sí, perfecto. Bueno, hoy día venimos a hablar con Gabriel un poco sobre el tema general de columna, como lo básico de columna en general, biomecánica, el tema de los discos intervertebrales, qué cosas se tienen que hacer, qué cosas no se tienen que hacer respecto a una columna, por qué duele, por qué no duele, se tiene que hacer de esta manera o de la otra, pero en aspectos generales va a ser más que nada eso y poder desmitificar algunas cositas por ahí. Súper. Y mira, ahí nosotros como radio ya estamos visitando tu perfil de Instagram y te seguimos, ¿ah? Para que veas tú que estamos súper comprometidos. Y ahí nuestro compañero, él vemos que comparte un montón de información, así que para todos aquellos que quieran saber más, que tengan preguntas, pueden comunicarse con él a través de @KineTipsCL. ¿Lo dije bien? Sí. Porque claro. estoy súper piti, entonces como que... No, está perfecto. Está bien. De los más grandes influencers en Chile de Kine. ¿Qué tal? Falta. ¿Qué tal? No alcanzo a ver tus seguidores. Son 17.000. Por ahí. Pero aquí hay pura gente famosa. Nada. Amigo mío, su nombre, por favor. Gabriel Arrieta, kinesiólogo también. Bueno, ahora estoy trabajando con Educando Movimiento. Me dedico al área musculoesquelética también, traumatología y ortopedia. Y eso. Súper. Actualmente estudiante de quiropráctica. Ajá, qué bueno saberlo. Sí. Qué bueno saberlo. Me quedan 2 años, así que ahí Pero, podemos hablar después, Bárbara. sí, 2 años pasan volando. Más encima que la curva va descendente, así que en 2 años voy a estar peor. Oye, y cuéntanos tu introducción respecto del tema que vamos a hablar hoy día, por favor. Escogimos hablar sobre la espalda, sobre la columna, porque en general el dolor lumbar está dicho ya que un 60-70% de la población alguna vez va a sufrir algún episodio de dolor lumbar, por lo menos. Sí, claro. Yo tengo 23 años y ya he tenido por lo menos 10. Wow. Así que es algo muy que pasa mucho en la población. En Chile con el sobrepeso, lo decía, también está muy asociado. ¿Y el sedentarismo está asociado también? Totalmente. Perfecto. Como a muchas enfermedades. Entonces, partamos por el principio. Partamos por definiciones generales respecto de la columna, qué es, cómo se conforma, y ahí les dejo el micrófono abierto. Yo voy a ir metiéndome con pequeñas preguntas que podría yo creer que nuestros amigos están haciendo a través de las redes sociales. Vamos. ¿Quién va? Yo. El máster ahí. Bueno, Gabriel. la columna vertebral es parte de nuestro esqueleto axial que decimos. Tiene 33 a 34 vértebras, que eso puede variar de persona a persona. La anatomía es variable entre muchas personas y se divide en la columna cervical, que es el cuello, lo torácico, y la zona lumbar, que generalmente es la que más se lesiona en deporte, en ejercicios, muy asociado también al sedentarismo. Dentro de eso también tenemos las curvaturas de la columna, que es una cifosis y lordosis, que son, la columna no es recta. Ya, la gracia de las curvaturas que tenemos es que pueden soportar hasta 10 veces el peso que si fuera una columna recta. Eso es súper importante de las curvaturas que tenemos porque son para distribuir la carga en el fondo en las actividades que tenemos en la vida diaria. Perfecto. Y dentro de eso también es muy importante que estas estructuras que tienen son los discos intervertebrales entre cada vértebra y generalmente esas son las que más se lesionan, las que más sufren, pero lo importante y que todos tienen que saber es que la nutrición de ese disco se realiza a través de la carga y descarga. Por lo tanto, el movimiento y la kinesiología es fundamental cuando hablamos de lesiones, cuando hablamos de reintegro deportivo. Si tenemos dolor, acudir a un kinesiólogo, que ellos son los que saben de columna y ellos saben en el fondo que la columna se nutre gracias a la carga y descarga. Por lo tanto, mantenerse en movimiento, entrenar fuerza es muy, muy importante para nuestra columna y para todo el cuerpo en general. Perfecto. ¿Y tú podrías profundizar un poco con respecto de qué es esto de la nutrición? Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, el cuerpo más que nada está diseñado como para moverse. Antes se pensaba, y es súper interesante esto, antes se pensaba que mientras uno más quieto estuviera, en los casos de lesiones de columna, mejor le iba a hacer a la persona. Ajá. Y se ha visto actualmente que no.
Ya, de hecho, el tema de carga y descarga que dice Gabriel tiene que ver con los movimientos en general. Es decir, si yo me paro, me siento, hay un proceso de carga y descarga porque estoy cambiando la posición y los ejes de gravedad y la fuerza, etcétera. Empieza a hacer algo en la columna. Este tema de la nutrición ocurre principalmente porque, bueno, en el movimiento, al generarse, porque, por ejemplo, repito un poco la idea, al hacer flexión, el disco se mueve hacia atrás y al Ajá. hacer extensión, el disco se mueve un poco hacia adelante. Entonces, este sistema como que es como si activara, no sé cómo decir de una manera más como más entendible, pero es como si activara un poco más el tema de irrigación. Entonces, a veces, como aumenta el torrente sanguíneo en la zona, llega más nutrientes, llega más oxígeno también, que es súper importante para ese tema. Y yo creo que tú lo que dijiste es clave, porque en general como que a uno le duele algo, va al médico y te da reposo. Uy, Te dice así como clásico. Y de verdad que yo creo que hasta el día de hoy ocurre eso. Es como algo Mucho, que no se ha podido mucho. desarraigar. Y sabéis que eso tiene que ver un poco también con un tema cultural, porque la gente casi siempre, yo creo que desde chico todos aquí hemos escuchado que, oye, tengo un problema en la espalda, oye, cuidado con tu espalda, no te vaya a pasar algo malo. También está la mala creencia de que uno por tener un dolor de espalda puede quedar discapacitado, y eso es muy difícil, o sea, es que caerse 3 pisos para abajo para que empiece a pasar algo así. Entonces, claro, ese tema de pensar que el reposo es bueno, actualmente no es tan así. No es tan así. Y como que ahora se está tratando de insertar más el concepto de fortalecer dichos grupos musculares, que es muy distinto a reposar. En el fondo yo diría que es como proporcionalmente inverso. Entonces, si tú pudieras como profundizar esto, porque la verdad es que como que hay un montón de conceptos, sobre todo relacionados a la columna, que es lo que estamos hablando hoy día, que yo, por ejemplo, nunca había escuchado el concepto de nutrir. Como que nutrir para mí es relacionado con la alimentación, con la dieta, con la maca que vino el otro día. La favorita. Sí, la favorita. Sí, ya lo sabes. Ya lo saben todos, ¿viste, Maca? Sí. Si nos estáis escuchando, nos están viendo, todo el mundo lo sabe. Me gustaría que profundizaras aún más en eso, así como que le hiciéramos un súper doble clic. ¿Qué es la nutrición de la columna, de la espalda? ¿A qué se refiere? Bueno, la columna o el disco intervertebral tiene muchos componentes y dentro de eso son, por ejemplo, los proteoglicanos, Wow. que esas son estructuras que se encargan de absorber agua. Por lo tanto, cuando hacen movimientos de descarga y descarga, este núcleo se va moviendo a los cuerpos vertebrales y cuando por así decirlo, cuando se separan más las vértebras, es cuando entra más nutrientes. Y muchas veces, no sé si has escuchado alguna vez que, por ejemplo, cuando despertamos somos más altos. Nunca lo había escuchado. Es como un concepto de abuelita, en verdad. Sí. Sí. Que en la mañana somos Sí. más altos. Wow. Eso es verdad porque cuando nosotros dormimos, cuando nosotros descansamos, la columna está en reposo y estos discos intervertebrales que hay entre las vértebras son más altos. Y estos mismos discos intervertebrales también, aparte de lo que comúnmente se conoce, que absorber carga, distribuir el peso, también son muy importantes para el movimiento. Ajá. Entonces, entre un disco vertebral, mientras más alto sea, más movimiento tiene ese segmento vertebral. Wow. Por eso es súper importante que estemos en movimiento para que ese disco esté correctamente nutrido y podamos tener un movimiento óptimo de nuestra columna. Y cuando hablamos de salud de la columna, ¿cuáles son como las cosas que yo debería de tener en cuenta? Porque sí, estamos hablando de nutrición de la columna, ya conocemos más o menos cuál es una composición de manera súper fácil de explicar, nos contaron. Pero si yo quiero hablar de salud de columna, ¿qué es? ¿Cómo identifico? ¿Y qué hago yo a favor de? Uy, una pregunta yo Lo creo sé. que es súper amplia, es súper amplia. Bueno, salud yo creo que se asocia un poco como al bienestar de la columna y evitar un poquito lesiones probablemente o disminuir los dolores. Ajá. Igual es algo bien complejo porque el común de la población, independiente de qué tan sana tenga su columna, igual puede presentar dolores de columna. Sí, claro. Y ahí entra un área nueva que es como todo el tema de la neurociencia del dolor y que por qué se produce el dolor, y de hecho por ahí se ha visto que incluso las columnas duelen porque los músculos se sobrecontraen y no necesariamente porque hay una discopatía. Entonces es un tema bien controversial actualmente, pero en palabras más simples, el tema de la salud de columna viene más bien con el tema de moverse. En verdad, el sedentarismo yo creo que es lo peor que uno le puede hacer a la columna. El mantenerse sentado muchas horas en la pega, por ejemplo, también es agravante, por lo mismo que explicó el Gabriel, porque los discos empiezan a deshidratar, también empiezan a tener menos nutrición y eso empieza a generar como carga o alteración de la transmisión de la carga más bien. Sí, claro. Y yo creo que también tenemos como muy mala forma de caminar. Como que si yo que no sé nada, que soy cero kine, pero si voy por la calle siempre veo así como la gente como
¿Sí o no? Como que Sí. tiende a andar así, como de capa caída, mirando el suelo. Y yo creo que todos los temas posturales también deben de afectar un montón en tu salud de columna. Influyen, pero cuando se trata de mover cargas un poco más extenuantes a la que tú estés acostumbrado, una carga que tú no conoces, por ejemplo, algún movimiento de halterofilia, ¿Ya? quizás con una postura no muy correcta para lo que es la halterofilia, porque estamos cargando harto, puede ser lo erróneo, pero la postura en lo común no tiene mucho que ver con el dolor o los problemas de Espectacular. columna. O sea, cuando dicen, por ejemplo, que estar mucho pegado al celular mirando y aquí con esta curvatura en el cuello, ¿eso afectará? Depende de qué consideres cómo afectar. Pero, mira, mal no te va a hacer. Ya el cuerpo, la verdad que está, lo voy a repetir muchas veces, probablemente Gabriel también, está diseñado para moverse y para cargar. Ya el cuerpo no es una cuestión frágil, no es como un auto que si lo topan se echa a perder el auto, no sé. No, el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezaron a salir los celulares, probablemente hubo gente que percibió como dolor de cuello, cosas por el estilo, por cargar, o sea, por estar mirando hacia abajo. Pero empieza a doler porque uno no está acostumbrado a eso. Entonces, cualquier postura nueva mantenida durante largo tiempo, que obviamente uno se queda ahí harto Sí, rato, pero no, claro. ¿cierto? Eso podría generar alguna señal de alerta en el sistema y eso se transmite, o sea, o se traduce en dolor. Entonces, es como un aviso del cuerpo, ¿ya? Pero como que realmente estar con los hombros hacia adelante o tener la flexión de cuello, ¿te va a generar algún daño futuro? La verdad es que no. O no De- debería al menos, igual siempre hay casos, depende de muchas Sí, claro. cosas, Sí, Pero claro. ahora está bien desmitificado que la postura afecta al dolor. Por ejemplo, si ahora yo estoy sentado así, no Claro. debiera por qué dolerme. Yo toda mi vida me he sentado así y no hay problema con eso. Y así mismo como ahora han salido los celulares, antiguamente era con el diario. Sí, sí, Si sí, tú sí. ves en la calle, hay muchas fotos que la gente está así leyendo el diario. En el metro, en todas partes. Sí. Entonces uno dice, no, es que ahora los celulares tienen la culpa de todo, de todo. Y antiguamente era lo mismo, pero con otros objetos y eran las mismas posturas. Ujú. Entonces ahora hay muchos estudios que dicen que la postura efectivamente con el celular, que se dice cuello de texto, Ujú. afecta y muchos otros dicen que no. Así que es bien controversial la cosa que se está dando Sí. ahora. Sí, yo creo Sí. que falta más tiempo para que salgan como resultados un poco más concluyentes, pero por lo general no debería afectar mucho, o nada incluso. Sí, y yo creo que en la medida que era lo que explicaban ustedes también, en la medida en que uno tenga conciencia de los movimientos que hace y de repente, o sea, yo por ejemplo, sí, si estoy mucho rato en el computador, me duele la espalda. ¿Molesta, sí? Sí. Si estoy mucho rato con el celular, sí, me molesta. Pero yo también creo de que va mucho caso a caso, como decimos siempre. Sí, Totalmente. por Sí. supuesto. Oye, ¿y cuáles son las principales y más comunes enfermedades asociadas a la espalda? Yo tengo como 20. O sea, yo creo que son varias, no sé, Gabriel quizás me puede complementar un poco más ahí, pero la más común sí o sí debe ser la discopatía, hernia discopatía. La discopatía es como una prehernia, por así decirlo. Ajá. Los síndromes facetarios también son muy comunes. La espondilolisis, espondilolistesis, ahí ya nos estamos alejando un poquito más, pero casi siempre es como dolor lumbar mecánico incluso. Ni Yo siquiera tengo como- espondilolistesis. Ya, por ahí tenemos. O sea, yo ni siquiera puedo decir esa palabra. Pero en general son eso. De hecho, Escoliosis también. La escoliosis, sí, la escoliosis es algo es más natural ahora, como que extraño, porque antes se pensaba que era algo terrible, la verdad que no es tanto actualmente, igual depende también de la escoliosis, hay escoliosis que tienen unos grados así súper tremendos y claro, ahí podría afectar algunas otras cosas. Oye, Pero- y si nos vamos así como a las hernias y Ujú. el entrenamiento, ¿cuánto puede afectar o cuán dañino puede ser que yo tenga una hernia en la columna y entrene y levante cargas? Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, eso también, como dijimos, es caso a caso, pero hay hernias o en general, por ejemplo, cuando ya una hernia es una degeneración del disco en el fondo, que tenemos un anillo fibroso que contiene un núcleo pulposo. Cuando uno, antiguamente a nosotros nos enseñaron que en la universidad este núcleo pulposo, cuando uno se mueve, el núcleo pulposo también. Pero en un disco sano ese núcleo pulposo nunca se debería mover, porque está bien contenido dentro del anillo. Entonces, cuando ya se empieza a degenerar más, ese núcleo pulposo se empieza a mover. Y eso es lo que muchas veces se piensa, por ejemplo, que está peñiscando un nervio. Ah, Pero eso ya no es así. En verdad, o la típica ciática que te da, ¿sí? todos creen que es porque se está peñiscando un nervio, porque prolapsa este contenido del disco, pero ahora está demostrado que puede ser más por medidas de citoquinas proinflamatorias, que quiere decir que al degenerarse un poco este disco, se irrita, y eso produce una inflamación, y eso hace que se mueva, pero el núcleo pulposo está bien contenido todavía. O sea, en el fondo como que mantiene su tamaño, pero está inflamado, no es que se esté Claro, moviendo. Exactamente, no es que esté Perfecto. peñiscando un nervio Ajá. mecánicamente.
¿Y entonces por qué duele? ¿A producto de la inflamación? Exactamente, porque se producen citoquinas proinflamatorias en el fondo en nuestro torrente sanguíneo y eso en el sistema nervioso produce una señal de alerta. Ajá. Y eso es lo que produce el dolor porque el cerebro dice, chuta, algo está pasando acá, Hay algo raro aquí. tengo que proteger la columna, Ajá. voy a generar dolor. Perfecto. Muchas veces el dolor funciona así como un sistema de alarma. Ajá. No es que algo esté necesariamente dañado, que se esté rompiendo, así. ¿Y las hernias sí o sí tienen que ser operadas? Qué buena pregunta. Bueno, antes se pensaba Soy como el que sí. abogado del diablo, perdón. Antes se pensaba que sí, de hecho, no recuerdo si con esto estoy bien, pero creo que había como un tiempo donde durante 6 meses no había que perder como fuerza o sensibilidad por el tema de la hernia, pero actualmente se ha visto que con kine entre 8 a 12 meses, incluso, bueno, igual caso a caso siempre Sí, depende. por supuesto. Desde 6. Claro, Sí. claro. La resolución con trabajo kinésico anda muy bien. De hecho, esta hernia que estaba protruida, ahora vuelve a su posición y también, además, se manejan mejor los síntomas. Entonces, en ese sentido, ¿se tiene que operar una hernia? Depende de cómo funcione con kine primero, ¿Ya? ¿ya? O con fisioterapia en el mundo y en otras partes. Y después de eso se ve bien si es que es realmente necesario o no. Pero, por ejemplo, una pérdida de sensibilidad muy importante, una pérdida de fuerza muy importante, o de repente síntomas como de incontinencia o signos de incontinencia urinario o fecal, ya ahí sí podríamos pensar en una cosa un poco más cotota y sí, ahí quizás habría que ver el tema de la operación. Eso O sea, muy importante lo que dice Renzo, que esos son como las banderas rojas Claro. que le llamamos a nosotros. Cuando hay pérdida de la sensibilidad, por ejemplo, cuando el dolor se va hacia la pierna, cuando podemos sospechar de una fractura, Sí. por ejemplo, cuando está asociado a cáncer o a enfermedades Ajá. inmunes, VIH, por ejemplo, esas son banderas rojas que a nosotros nos dicen que es de manejo médico. Sí. Que Perfecto. no vaya al kinesiólogo, que vaya al médico directamente y él tiene que ver si opera o cuál es el plan a seguir. O sea, eventualmente yo puedo vivir con una hernia y no tener que operármela nunca. Y puedes vivir felizmente y cargando pesos pesados también. ¿Y por qué en general tienden a decir que las hernias me las tengo que operar y tengo que dejar de entrenar y ojalá que no levante peso porque si levanto peso la hernia crece? Que así funciona la ciencia, va cambiando constantemente, salen estudios que avalan cosas más nuevas. Por ejemplo, ahora sobre el 50% de las hernias entre los 6 y 12 meses se reabsorben solas. Ujú. Solas, completamente solas. Por lo tanto, eso es súper importante que el médico debiera hacer un seguimiento de ese proceso y el kinesiólogo también y estar muy atento a detectar las banderas rojas que dijimos recién. Y si yo tengo un dolor en mi espalda, Ujú. ¿a quién debo acudir primero? Mira, es complicado. Mira, en estricto rigor, por temas legales, deberías ir primero al traumatólogo. El traumatólogo te evalúa, te genera, no sé, un plan con imágenes o tratamiento farmacológico por lo general. Actualmente no debería ser tan así, pero y ahí te deberían al kine. Ya, ¿Ya? perfecto. Ahora, existe la opción, esto no es correcto para dejarlo claro, existe la opción de que tú puedes ir directamente al kine. Y Ajá. obviamente te vamos a poder saber ayudar. Pero también, como dice Gabriel, o sea, un kine que no tiene la posibilidad de entender o conocer las banderas amarillas o rojas, igual podría como un poco dejarte en riesgo ahí, porque claro, si tenés una bandera roja y te empiezan a tratar, y empezamos a hacer cuestiones, pero nunca vemos realmente lo que hay detrás de eso, no hay a tener una solución real o podríamos agravar incluso algunos síntomas. ¿Ya? Pero es eso. ¿Y cuáles son las sintomatologías? Porque aparte del dolor, me imagino que tienen que haber otros síntomas asociados a patologías de la columna. ¿Cómo los identifico? ¿Cuáles son? En general, por ejemplo, voy a ser súper autorreferente, pero en mi caso, soporto mucho el dolor. Entonces, Ya. cuando ya llego así como a un umbral máximo, casi que no puedo levantarme, límite lumbago, Ujú. ahí recién digo, oh, parece que me duele. Ya. Entonces, ¿qué herramientas tengo yo para poder entender que en verdad algo anda mal? Bueno, se dice que el mejor médico es uno mismo al principio. Sí. Síntomas que te tienen que preocupar. Cuando el dolor, bueno, si eres adulto mayor, por ejemplo, y el dolor dura varias semanas. Eso es importante que vayas a acudir a un profesional de la salud. Si hay sospecha de fractura, también si, por ejemplo, de malignidad o tumor, eso se asocia, por ejemplo, a mal dormir, baja de peso, que eso es súper importante que hay que detectarlo. En muy poco tiempo, sí. Sí, como Wow. baja de peso de manera inexplicable. No estás haciendo dieta, no estás haciendo más ejercicio y bajas de peso. Perfecto. Eso es una sospecha de tumor o malignidad en general. ¿Qué más? Pérdida de la sensibilidad. Por ejemplo, si se te empieza a dormir el pie, Ujú. si sientes un hormigueo en la... ¿Como una parestesia? Exactamente, Claro, una claro, parestesia. ese es el término, sí. Sí. Un hormigueo en la parte posterior del pie, también puede ser por adelante. Todos esos son síntomas que me tienen que llevar a preocuparme un poco e ir a consultar a un profesional de la salud.
Igual es importante, encuentro yo, ¿no? Es súper importante. Sí, sí, sí. Porque, o sea, es que así como parte de la nada, puede irse la nada, pero así como también puede empeorar. Entonces, Ajá. hay gente que es bien porfiada con el tema como de tratarse, y eso es complejo porque no me gusta ir al médico, no me gusta ir al kine, o tiene mala experiencia en el kine. Entonces dice, no, el kine no sirve para nada, si yo esta cuestión la tengo hace tiempo, y de hecho, eso que me ha ido mal con el kine genera experiencias negativas. Sí, claro. Y eso hace que el tratamiento a futuro con cualquier otro kinesiólogo tampoco sea tan bueno. Mm. Porque las creencias, sobre todo en el tema lumbar, son súper importantes. Que esas son banderas amarillas. Sí. Las expectativas que tiene el paciente negativas respecto a su dolor lumbar, por ejemplo, Ujú. eso se considera como una bandera amarilla. La pobre adhesión al tratamiento, por ejemplo, o el poco apoyo social, Ajá. esas son banderas amarillas, le llamamos los kinesiólogos acá, que hay que tener cuidado también en el proceso de rehabilitación. Además que todas las mamás somos médicos. ¿Te has dado cuenta? Sí. Sí. Como que en general todas las mamás decimos así como, no, haga esto y haga lo otro. Y eso es como súper contraproducente a los temas de salud. Como que nos basamos mucho en creencias populares, en lo que me enseñó mi mamá, mi abuelita, qué En sé los yo qué. secretos de naturaleza también. Sí, póngase una compresa de este tipo, haga esto para acá, esto para allá, la luna llena y cuánta cosa. Y en verdad, como que creo que eso es súper contraproducente. Y creo también que estamos muy al debe en temas de salud y creo que estamos mucho más al debe en temas de kinesiología. O sea, hoy estamos hablando nada más ni nada menos que de la columna vertebral. O sea, lo que nos mantiene parados. Sí. Y yo al menos, antes de este programa, leí muy poco, porque hay muchísima información, Sí. y la verdad es que nunca me había dado cuenta, o nunca le había tomado el peso, nunca había dimensionado lo importante que es y que no sé nada. Sí, o sea, la educación es súper importante ahí. Y en esa parte quizá va a sonar un poco victimizante para la carrera, pero no se le ha dado el espacio que requiere la kinesiología. Estoy hablando solamente del área musculoesquelética o traumatología y ortopedia, pero no se le ha dado el espacio necesario como poder explicar todas estas cosas a la gente. En otros países, bueno, se puede acceder directamente al kine y obviamente hay un proceso correcto de educación y todas estas cosas. Sí. Pero como te digo, está la falta como de espacio para la kinesiología y está la falta de como de educación respecto a esto de las personas en general por los temas culturales que te haya dicho. Entonces, al final un poco de todo, pero es súper importante entender qué pasa y por qué pasa. Y aparte que todo en Google o donde busques siempre es terrible. Sí, es terrible. Como que llegamos a las patologías en su término máximo y cuando ya es casi irreversible. Pero así como trayéndolos a nuestra realidad, nosotros en Chile, bueno, lamentablemente somos el país más obeso del mundo. Y respecto de esta obesidad y este sedentarismo, yo me imagino que ambos dos impactan directamente en la salud de nuestra columna. Me gustaría que nos contaran un poco cómo impacta esto. O sea, qué repercusiones tiene, negativas, porque no creo que haya muchas positivas, pero qué repercusiones tiene la obesidad y el sedentarismo en nuestra columna vertebral. Bueno, generalmente la obesidad y el sobrepeso está asociada a sedentarismo. Y como lo que hablamos al principio del programa, la columna necesita moverse para tener una correcta nutrición e hidratación de los discos intervertebrales también, dar un estímulo a los ligamentos y a los músculos que tenemos. Mientras menos ejercicio hagamos, cuando tenemos que hacer un movimiento importante, por ejemplo, muchas veces se habla que levantar un objeto tiene que ser flexionando la rodilla, espalda derecha y todo, y eso no es así. Uno puede perfectamente agacharse erróneamente o mal, como se dice, y no necesariamente vas a tener problema por eso. Pero cuando ya el sedentarismo es excesivo, cuando hay sobrepeso, cuando nunca te has movido en la vida o hacer ejercicio, cuando uno se agacha y levanta un objeto pesado, efectivamente ahí te puede dar un pinchazo en la espalda que siente, alguna contractura muscular que también está muy cuestionada ahora. Y son mecanismos de defensa porque nuestro cuerpo no está adaptado a eso, a levantar esa carga, esos movimientos. Por eso es importante mantenerlo en movimiento y en el fondo que nuestra columna esté preparada cuando tengamos que hacer un levantamiento de objetos, algún movimiento brusco. ¿Se debilita la columna vertebral? ¿Puede debilitarse? Sí. Por supuesto que sí. De hecho, el sedentarismo la debilita sí o sí. ¿Y cómo salgo yo de esa debilidad? Moviéndose, haciendo ejercicio, siendo más activo más que nada. De hecho, no es que exista un deporte específico o algún ejercicio mágico que te va a sanar la espalda. Esa cuestión realmente no existe. Pero tú, por ejemplo, ser más activo en la vida diaria, por ejemplo, subir escalera o ir caminando a comprar pan, cosas por el estilo, o como también elegir un deporte que a ti te motive, va a hacer que ya tu columna sea un poco más saludable en ese sentido. Va a andar todo muy bien. ¿Qué? ¿Cómo fue que dijo?
Dale. Te escucho. Mira, llegaron unas preguntas acá, para que se nos están juntando, entonces para que a ver si pueden responder una, que están justo como en la misma línea. Vamos. Mira, Martín.Romero pregunta: ¿es normal andar en bici o en auto y sentir la zona lumbar caliente pero sin dolor? Postdata, tuve lumbalgia hace 3 años. No sé, puede que sí, puede que sea esperable para él, pero a ver, el tema de la percepción de aumento de temperatura podría indicar, basándome como en lo más biomédico quizás, en un proceso inflamatorio, podría ser. Ahora, ¿es necesario que esa inflamación sea algo malo o algo dañino para él? Probablemente no. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se le está ocurriendo? Habría que ver qué está pasando ahí. Pero yo no sé si queréis compartir algo, pero... Esa es la parte súper difícil de que hacen preguntas y respuestas, que Sí. es súper necesario evaluar a la persona. Sí. Si dice que ya tuvo un episodio de dolor lumbar, es muy común que cuando uno ya tuvo un episodio, tenga otro. Y es muy probable también. Pero por eso es importante evaluar y que acuda un profesional de la salud si realmente le preocupa. O sea, en el fondo como que tiende a reincidir. Si ya lo tuvo, es mucho más Por probable supuesto, que vuelva a tenerlo por supuesto. a que si nunca lo tuvo. Sí. Pero sí hay que evaluar. Siempre. Yo que sí. soy profesional de la... Mentira. Otra pregunta. Va. Dice: en el área del entrenamiento siempre se habla de estabilización y fortalecimiento del core, pero se ha visto poco el tema de la flexibilidad y movilidad de la columna. ¿Cómo realizarlo? Primero me gustaría que explicara qué es el core. El core. El core. El núcleo. Es un conjunto de estructuras. Lo voy a decir como a mí me lo pasaron hace tiempo. ¿Ya? Sí. Pero igual es súper entendible. Que abarca musculatura tanto global como local. La musculatura global se encarga de los movimientos un poco más amplios, por así decirlo. Y la local se encarga como de estabilizar segmentos articulares. Es decir, como entre vértebras. Ajá. Ya el otro es como inclinar el tronco. ¿Sí? En el fondo es como toda la faja que tenemos en el Claro. abdomen, en la espalda y los músculos del piso pélvico también. Todo lo que abarca esa zona. O sea, todo lo que es esta parte. Exactamente. Esa Como es. la faja abdominal y el piso pélvico. Sí. Ya, ¿Cuál y es la pregunta? la pregunta... Me quedan 2 preguntas. No, pero No, pero repita ¿cuál la es- pregunta porque no, el no tema de la la flexibilidad de contestamos. El tema de la columna. flexibilidad Sí. y, o sea, el trabajar la flexión y la movilidad de la columna. Porque, por ejemplo, hoy en día mucho se ve el tema de la antiflexión, antirrotación. Ah, perfecto. Pero, ¿qué pasa si hago flexión? O sea, por ejemplo, el típico crunch abdominal. ¿Qué pasaría con eso? ¿Me tengo riesgo de lesionarme? Que está muy satanizado. Uy, ese es un tema bien interesante. Quizás me alargo mucho, no sé. ¿hay No, tiempo? dale Sí, nomás, sí, sí. dale nomás. Ya, el tema del debate de la flexión viene hace mucho tiempo. De hecho, son estudios bien antiguos. Pero ese estudio tiene unas extrapolaciones que en la realidad no son así. A ver, cuando se hizo este estudio, se tomó una columna de un animal Ujú. que se movía en muy poco rango de movimiento. Y le hicieron flectar hasta que se herniara. Entonces de ahí sacaron conclusiones que si el ser humano, que es lo más común que hace, que es flectar la columna, se iba a herniar y eso, antes también se asociaba que eso iba a generar dolor y cosas por el estilo. ¿Qué pasa con eso? Cuando eso uno lo pasa a la realidad, es tejido muerto todo esto, eso con qué se evalúa. Cuando uno lo pasa a la realidad, se pierde este concepto de adaptabilidad y los Ujú. periodos periodos de descanso o de rehidratación o de nutrición del disco. Entonces, ¿en un ser humano realmente podría pasar eso? No, pues, es difícil porque en vivo, como se llama, uno siempre tiene esta adaptación a los movimientos y a las cargas, pero tiene que ser de manera exponencial, o sea, Ajá, progresiva. paulatina, progresiva. Ajá. Entonces, ese estudio, el tema del crunch abdominal, antes lo odiaban muchas personas y no lo evitaban específicamente por eso. Ahora, ¿puede ser que a un ser humano le pase? Sí, pues puede ser. Si al final la flexión igual podría conllevar a una herniación del disco. Pero necesariamente va a pasar, no, siempre y cuando, no sé, pues, si nunca he hecho crunch abdominal y así 500.000, ya, obviamente puede molestar la espalda, ¿ya? Y respondiendo un poco a la pregunta de cómo se trabaja el tema de la movilidad, es súper importante la movilidad entre vértebras como así de segmentos más completos. En el sentido que, voy a poner un caso muy común, peso muerto. Si una persona tú le puedes entrenar el core 1000 veces, suponiendo que tiene debilidad del core y que eso afecta a los síntomas, pero uno no cambia el tema de la flexibilidad o el rango de movimiento de los isquiotibiales o de columna Ujú. torácica, por ejemplo, siempre va a estar la molestia porque tiene otras estructuras que podrían estar fomentando la sobrecarga y por ende la señal de alerta que habrá hablado Gabriel y que eso se transforme en dolor. Entonces, ¿es importante? Sí, pero hay que evaluar para poder saber qué cosa y cómo hacerlo. Eso depende de cada Sí. persona. Y además que hay que pensar también que somos un sistema. Entonces, Exactamente. es muy extremo decir, me va a doler solo esto con esto, Ujú. porque al ser un sistema, que era lo que tú decías al inicio, es muy probable que haya una alerta de otro grupo muscular o de otra parte de nuestro cuerpo, y sin embargo eso no tiene absolutamente nada que ver con el movimiento que estás haciendo. O sea, en el fondo creo que
siempre el mensaje es evaluemos, Sí. caso a caso. Y lo que tocaba Renzo, por ejemplo, el peso muerto también, que es un ejercicio que se victimiza mucho la espalda. La espalda no es frágil, la espalda está hecha para moverse, está hecha para resistir carga. Y ahora hay estudios que dicen que, por ejemplo, haciendo un peso muerto, la espalda es capaz de soportar hasta 3.000 kilos de carga compresiva. ¡Wow! Es decir, aplastando la espalda, sin lesionarse, puede aguantar hasta 3.000 kilos. Y fuerzas de cizalla, que es cuando se desliza como hacia adelante y hacia atrás, Ujú. hasta 300 kilos. Entonces, si uno hace un peso muerto, tiene que estar preparado, obviamente tiene que ser de manera progresiva, como decía Renzo. Pero si tú estás preparado para levantar el peso, si entrenaste bien, con el volumen, intensidad y carga adecuada, y vas aumentando progresivamente, no deberías tener No debería ningún pasar problema nada. y tendrías una espalda muy, muy sana. Sí, y yo creo que ese punto siempre es importante, hacerlo progresivamente. Claro. O sea, si llegáis y levantáis 300 kilos de una, es muy probable que algo te pase. Casi algo- seguro. Sí, Sí, sí. sí. Manu, Otra pregunta. voz en off. Oye, genial la respuesta. Angie Marín pregunta: ¿dolor permanente de columna después de aplicación de epidural, cirugía de cesárea? Uy, complicado. Ahí yo creo que estoy un poco más alejado. Habría que preguntarle al anestesiólogo ahí un poco más. Pero sé que es bien común. Sé que es bien común ese tema. Ahora, igual, no sé si tiene que ver realmente por el tema de la aplicación. O el ¿ya? embarazo. O el embarazo mismo, porque también genera adaptaciones en embarazo que te podrían producir mayores molestias. porque afecta el piso pélvico. Exactamente, y si tú estás 9 meses, tu biomecánica cambia completamente durante esos 9 meses, entonces la columna se va adaptando. Claramente. Y después de esos 9 meses, tuviste a tu hijo y vuelve como a la originalidad, Ujú. y también tiene que ir un proceso de readaptación de nuevo. Ujú. Entonces el tema del embarazo es súper, súper complicado en términos de columna también. Sí. ¿Qué Pero- consejo le damos entonces? Que Mira, vaya- yo creo que en ese caso... ¿Cuál si es era que- la pregunta, perdón? Sobre la epidural y el dolor de columna. Ah, Dolor permanente de columna después de aplicación de epidural, cirugía de cesárea. Habría que ver igual cuánto tiempo pasó la cesárea. Sí. Y probablemente empezar un estilo de vida activo o quizás más guiado por kine de piso pélvico de Exactamente. repente Mm. o también de embarazo. Pero igual no perderíamos nada con preguntarle al gine o al anestesiólogo si es que tiene algo que ver. Ahora, también importante ver que esos dolores de columna no se vayan hacia extremidad inferior porque podría tener algo que ver por ahí, pero no creo que es algo tan terrible. Eso no lo hemos nombrado, que en Chile la kinesiología tiene 7 especialidades y una de ellas es piso pélvico, que se dedica solamente a esas cosas. súper. Y deberíamos, todas las que fuimos mamás en su momento, deberíamos pasar por ahí. Yo no lo hice. Igual hay gente que no le pasa nada, obviamente, como No, hay gente que se obvio. sana solo. Pero es por sí, un tema de educación sí, al sí, final. es súper importante y es muy útil, sobre todo para las mujeres. Sí. Antes, durante y después del embarazo, el kinesiólogo de piso pélvico ahí siempre debería estar metido también en programas de talleres que hace el Sí. Ministerio de Salud y todas esas cosas. O sea, por millones de cosas, porque embarazada subes de peso. Yo subí chorro 1000 kilos. Tus hormonas se van a la punta del cerro. Sí. Tu percepción del dolor cambia tremendamente. Tu piso pélvico, tu core, todo cambia. Sí. Entonces, que tú no tengas una educación sobre tu cuerpo, es muy probable que después tú terminas, eres mamá y dices, bueno, quiero volver a la normalidad. Po. Y ¿Cómo uno se cree, hace? Claro. claro, y uno cree que vuelve así como, ya, vámonos 9 meses para atrás y estamos exactamente igual. Y no es así, po. Claro. No es así. Exactamente. Vamos a invitar a un ginecólogo, toda la razón. Qué buena idea. Y una quine piso pélvico sería. Sí. O un quine piso Qué buena pélvico. idea. Yo tengo ahí una kine de piso pélvico que trabaja con embarazo y todo, súper buena, muy buena, así que la vamos a invitar. Buena idea. El ginecólogo Muy debería interesante. buscar uno que esté publicando. Yo te mando uno. Vale. Última pregunta. ¿Se puede prevenir la escoliosis? Muy difícil pregunta. Mm. Es que en general la escoliosis se da en edades muy tempranas y se va desarrollando en el tiempo. Puede ser de manera progresiva o puede no aumentar. Y dentro de todo, la prevención de una escoliosis sería moviéndote, haciendo ejercicio, manteniéndote activo desde pequeño. Y ahí es súper importante el rol que tienen en los padres, en la educación de la salud de los hijos. Pero sí, se podría prevenir manteniéndose activo, pero es más bien una condición muchas veces genética, que tú naces con una predisposición, y el rol del kinesiólogo en eso, la mayoría de las veces, no va a corregir la curvatura de la columna, sino a que pueda ser funcional. Perfecto. Claro. A ponerte en función de... ¿Pero qué es la escoliosis? La escoliosis es una deformación de la columna. De hecho, deformación suena como feo. Digámosle desviación para que no sea tan terrible, si no es algo tan malo. Que puede tener diferentes formas. Por lo general, las más comunes son en S o en C, ¿cierto? Claro.
Y que antes se pensaba que eso generaba algo malo a la columna porque podría originar dolor o que iba a ir agravándose en el tiempo, que hay algunas que sí se van agravando. Pero ya no es tan malo, en verdad. Y a veces cuando se manda kine es más que nada, como dijo Gabriel, es para poder funcionar con algo que no es común. Es normal, pasa en la gente, pero es más común, no es algo tan terrible, en verdad. ¿Pero Ahora, es una patología? está considerado como patología, sí. Ajá. Condición de salud ya. Claro, sí. De hecho, ese es como el término correcto. Sí. Pero solo se opera en caso que sea muy, muy notorio y que la persona tenga pérdida de la funcionalidad, que no pueda moverse bien. Muy notoria la curvatura. Sí. Claro. Hay distintos ángulos, así como... Hay ángulos que... No, son tremendos. De hecho, hay gente que incluso... No es el término correcto, pero caminan chuecos, ¿ya? O tienen problemas para realizar sus actividades porque en verdad están encorvados así mal. Pero en esos casos hay que ver si es que es necesaria la operación o no. Oye, y aparte de ese tipo de curvatura, que es la escoliosis, ¿qué otro tipo de curvaturas podemos tener en la espalda que puedan llegar a ser patología? Otra común es la hipercifosis, Ujú. que es la curvatura de la columna cuando uno se va con hombro anteriorizado hacia adelante, que es Como una jorobado. joroba. Exactamente, sí. Esa es muy común también, se da generalmente en la población mayor, Sí. pero obviamente también se puede prevenir a través de ejercicio, manteniéndose activo, Ujú. teniendo un poquito más de conciencia corporal y preocupándose un poquito de la postura. Pero eso es más corregible desde chico. ¿Y eso por qué ocurre? Por postura mantenida generalmente, los músculos, por ejemplo, los pectorales se acostumbran a estar en esta posición, entonces se dice que estos músculos están más acortados Ajá. y atrás están más inhibidos. Entonces no tienes como la capacidad para enderezarte. Y eso- Suponiendo que el enderezarse es como una posición óptima. Claro. Que en verdad no es. Ya sabemos aquí que la postura ideal no existe. no existe, excepto en la función de... El clásico ejemplo es de Michael Phelps. Si uno lo mira, está realmente con, no sé si hipercifosis, pero sí está como con el hombro anteriorizado y todo. Y a él, si uno llegara a cambiarle el patrón, como no, tú tienes que estar de esta manera, probablemente quizás perdería sus tiempos en la piscina. Entonces, o sea, no sé si sea tan grave. No, pero hay puede que como- serlo, porque él está acostumbrado a esa Claro, condición. su cuerpo se adaptó para ser más eficiente en la piscina de esa manera. Pasa lo mismo con Usain Bolt, por ejemplo, él tiene una escoliosis importante, pero es el corredor más rápido del mundo. Su cuerpo está adaptado a las curvaturas que tuvo desde chico. Entonces esa es la gracia, que se vayan adaptando a su función, pero estén siempre activos. Claro. Oye, ¿y la lordosis? Ya, la lordosis, como dijo Gabriel, es algo común, es normal. La columna tiene lordosis, sí o sí. Lo que pasa es que antes se le echa mucho la culpa a la hiperlordosis, que es la exageración de esta curva. ¿ya? Es como tener el poto levantado. La cola Claro, parada. claro, exactamente, lo mismo. Entonces, antes se le echaba la culpa a eso la mayoría de los dolores lumbares. De hecho, sobre todo los lumbago mecánicos, que son como que aparecen nomás, se le echaba la culpa a la hiperlordosis. Pero actualmente se ha visto que la postura no tiene mucho que ver. Ahora igual hay cosas bien interesantes con la hiperlordosis. De repente, estudios más antiguos también. Pero se le asocia que en las personas que juegan fútbol, que son jóvenes, que tienen hiperlordosis, podrían tener una mayor tendencia a lesión de isquiotibiales. Pero eso ya son casos muy específicos, habría que hablar obviamente a la persona. Pero la hiperlordosis en ese sentido es algo normal, ya no necesariamente tiene que provocar algún dolor. ¿Y por qué se genera? La verdad no tengo idea, no sé, a menos que uno quiera andar con la cola para todo el día. Pero Claro. Pero Bendita hiperlordosis, ¿ah? algunas mujeres dicen eso. Sí. Pero dentro de todo que estamos hablando de la postura, hay una frase muy común que se dice ahora, que la mejor postura es la siguiente postura. Eso habla de la importancia que tenemos que estar haciendo en nuestro día a día, preocuparnos de nuestra conciencia corporal, mantenernos en movimiento, cada cierto tiempo cambiar de postura, si estamos sentados mucho tiempo, pararte 2 minutos a caminar, a estirar un poco. Eso es importante, mantenernos siempre activos. Tratar de no estar sentados más de 30 minutos al día porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a eso. Oye, y tenemos otras preguntas con nuestra Super Voz en Off. ¿Te quitaron el rol hoy día, Matt? Nada que ver. Es que están llegando a estas preguntas del Instagram igual. Mira, preguntan si es factible que la ciática produzca ardor de rodilla. puede ser. Puede Sí. ser. Sí, Es probable. Por eso había que evaluarlo caso a caso, porque ya ahí estamos hablando de más componentes nerviosos. Por ejemplo, hay que evaluar fuerza, hay que evaluar sensibilidad, qué está pasando ahí. Y es muy importante eso, si tienes ciática que se va hacia la rodilla, hacia la pierna, por todo el recorrido, por delante o por atrás, eso hay que consultarlo efectivamente con un profesional de la salud. Recordar en el fondo lo que dijeron al inicio, que todos los dolores cuando empiezan como a irse para otros lados son banderitas rojas. amarilla. Amarilla. Amarilla, igual amarilla. depende, también es muy variable. Pero sí, hay que tenerle atención a eso. Sí.
Súper. ¿Quiere complementar? Decir nada más que quizá el tema de que arda la rodilla, ya sea por posterior o por anterior, por delante o por detrás, o sea, sí, también, podría ser también por lo que dijo el Gabriel, el tema de la citoquina, que eso también podría irse a otro segmento y perfectamente podría empezar a agarrar otras raíces nerviosas que tengan que ver con la sensibilidad de la extremidad y obviamente podría generar esos síntomas perfectamente. Habría que corroborarlo con otros estudios también. Es primera vez que escucho ardor de rodilla. Como Es que, que- no me imagino el dolor. Igual es como una experiencia, es como la sensación quemante, o puede ser el mismo aumento de temperatura que sintió la otra persona. En verdad hay que asociarlo a muchas otras cosas. Perfecto. Manu, Última pregunta, para que ya ustedes terminen de analizar. ¿Por qué se puede presentar dolor de espalda cuando mantengo una caminata, bici o corro por más de 20 minutos? Entre paréntesis, tengo hiperlordosis y pequeña discopatía. Dele, Master. Probablemente porque tu columna no está adaptada a ese requerimiento que tú le estás dando. Lo que hablamos recién es que la mayoría de las lesiones ocurren porque la carga que se está produciendo es mayor a la capacidad que tienen nuestros tejidos. Y ahí es cuando se producen las lesiones y en general de todo el cuerpo. Es aplicable para la rodilla, para el brazo, hombro, que si es que nuestro tejido o nuestro cuerpo no está adaptado a una carga y la capacidad es menor, va a tender a lesionarse, se va a contracturar, nuestro sistema nervioso va a actuar con mecanismos de alarma, señales de alerta, y ahí es cuando se produce dolor o descompensaciones. Por lo tanto, ahí es importante evaluar también desde la biomecánica, pero también desde un modelo biopsicosocial, que es lo que hablamos nosotros. Que lo bio, que es la estructura, es importante, pero lo social también es súper importante. De hecho, proporcionalmente es más importante lo segundo. Exactamente. Sí, complementando. impacta más. Sí, Sí. pero así Sí. mucho más, mucho más. Complementando más lo que dijo Gabriel, que incluso viéndolo de la perspectiva de carga, podría ser que por las cosas que está diciendo, yo empezaría, si es caminata, cosas por el estilo, empezaría a evaluar obviamente de columna, pero también vería algo en la cadera, probablemente alguna restricción de rotación interna, de repente está asociado con algún dolor lumbar, o la misma resistencia del core, aunque no siempre la culpa es del core. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo claro. Perfecto. Y eso pasa mucho, que es súper complejo, por ejemplo, que caminar puede dar el dolor, por ejemplo, desde una condición de tobillo que ascienda a la rodilla, a la cadera o a la columna lumbar pelvis, que son estructuras que están súper arraigadas entre sí. En el fondo, el dolor de espalda no siempre es dolor de espalda. Exactamente, puede provenir de otras partes también. Ajá. Incluso dolor visceral, por ejemplo, Sí. que ahora se habla mucho, que nuestras vísceras pueden producir dolor a otras zonas. Claro. En mujeres, por ejemplo, es común el útero que te dé dolor lumbar. A mí siempre, porque tengo el útero retroverso. Pasa mucho. Tiene que ver. Eso Entonces también, se la parte inflama visceral. y claro, pues te presiona, no sé, estoy tratando de explicarlo de la manera más básica Claro. posible. Pero no necesariamente es presionar, sino que también se liberan células Claro. al torrente sanguíneo y eso produce también el dolor. Que hablamos de la nutrición. Exactamente. Por eso lo visceral también es un componente súper importante que los kinesiólogos Es más difícil ahí de sí, evaluar. no estamos como preparados para eso, no te lo enseñan en la universidad, pero la parte visceral es muy importante, que da dolor no solo a la espalda, sino a otras zonas también que están muy relacionadas. Pero yo creo que a través de la sintomatología ustedes pueden sin duda decir ya, esto no va por aquí, va por acá. Entonces, derivar a el especialista correspondiente. Y me gustaría como volver a lo que estaba hablando de... A lo mejor el dolor de espalda no proviene de una patología de espalda. A lo mejor puede ser tobillo, rodilla. Me gustaría que como profundizaras un poco en eso. Lo que pasa es que, como muy bien dijiste tú, el cuerpo es un sistema. Y al ser un sistema funciona en muchos componentes. Por lo general la culpa no está en un solo componente. Es decir, no porque a ti te duele la espalda, realmente vaya a tener un problema en cadera y no, por ahí está la cosa. O el tema que muchas veces nosotros los kines caemos en eso. No, es que tus glúteos no funcionan tan bien, no tenés tanta fuerza y por ahí está el problema. O sea, sí, tiene que ver. Podría ser como un factor aliviante, pero por ahí no está la causa. Y eso es súper importante poder tenerlo claro en la evaluación. De hecho, es como la parte más importante del tratamiento, diría yo. Ahora, ¿qué estructuras podrían generar sobrecarga en la columna? Son varias, pero también dependen mucho del movimiento que uno realice. No sé, si lo vemos en el running, por ejemplo, el running está demostrado que fortalece el disco intervertebral, pero por ejemplo, por la técnica, por no sé, estoy hablando súper biomecánico, pero por no subir tanto la rodilla, quizás se está empezando a estresar los flexores de cadera y como no hay buena coordinación o buena robustez del core, empieza a generar como cizalla en la columna o movimientos de anti-retroversión de la pelvis y eso sobrecarga la columna y por eso duele. Entonces es un mundo de posibilidades. Pero va más que nada en eso. Primero se evalúa como en aspectos generales cuál es la sintomatología desde mi punto de vista. Luego se corrobora si es que podría tener alguna aparición por cadera
cadera, misma espalda, o de repente incluso la zona torácica es súper importante. Por ejemplo, en una front rack position, en front squat, por ejemplo, o sentadilla delantera, ¿le dicen? ¿Cierto? Frontal. O frontal, ¿ya? Ujú. Podría ser que la debilidad o la poca movilidad de la columna torácica sobrecargue la zona lumbar, por supuesto que sí. Entonces, eso es importante verlo en el momento de evaluar. Perfecto. Y hay que tener cuidado también que una lesión puede llevar fácilmente a otra lesión. Por supuesto. Por ejemplo, un esguince de tobillo, que no te lo trataste, uno empieza a cojear de repente y ahí te puede empezar a doler la espalda. A mí me han llegado muchos pacientes que parten, por ejemplo, con un esguince de tobillo y terminan con dolor lumbar. Por eso es súper importante también evaluar, y Renzo lo dijo, y yo creo que es lo más importante en el área de kinesiología, es la evaluación. El tratamiento en general es más fácil, Es variable, sí. pero no es tan difícil como una evaluación, porque cada persona es distinta. Hay muchos kinesiólogos que ya tienen como sus ejercicios preferidos que se los dan a la mayoría de los pacientes, pero por ejemplo se dice que la entrevista, por ejemplo, con el paciente, viendo el modelo biopsicosocial o biopsicosociocultural, que es un poco más completo, la entrevista te va a dar el 70% de la evaluación y el diagnóstico. Y el otro 30% son pruebas especiales que hace el kinesiólogo, de fuerza, flexibilidad también. Hay cuestionarios que se hacen también para descartar algunas cosas, si hay sensibilización central, si hay kinesiofobia, que es medio a moverse. Todas esas cosas hay que ir evaluándolas súper detalladamente, y no todos los kinesiólogos lo hacen en Chile, lamentablemente. Y en el mundo. Sí, para último, complementar el tema también del sistema y de eso que estamos hablando, de por qué también me puede molestar la espalda, que como dijo Gabriel, que el tema de la kinesiofobia o percepción de estrés de la gente, por ejemplo, mucha carga laboral, no es la causa del dolor real de tu columna, pero podría sensibilizarte o hipersensibilizarte, por así decirlo. Es decir, tú tenés de repente algún dolor de columna y justo en la pega te empieza a ir mal, tu jefe te está retando, no sé, o tenés carga familiar o de pareja, no sé, lo que sea. Obviamente es esperable que se agrave un poco este dolor de columna. Y no necesariamente quiere decir que esté pasando algo malo ahí dentro, sino que tiene que ver como con tu percepción del mundo o de lo que te afecta a ti. Y claramente el estrés, sobre todo en los tiempos que corren hoy día en nuestro país, es un súper factor. O sea, cuando uno anda todo apretado, dormís con la mandíbula apretada, bruxismo, no sé, con los hombros arriba, como todo contracturado, inevitablemente, según mi percepción, a lo mejor estoy súper equivocada, inevitablemente puede dolerte la espalda. Y eso no significa que estés lesionado, que tengas una hernia, o ni mucho menos. ¿Cómo impacta esto del estrés en mi salud de columna? En general afecta a todo el cuerpo. Dentro de lo que dijimos, biopsicosocial, la parte psico es muy, muy importante, porque en el fondo, como dijimos que nuestro sistema, el dolor, por ejemplo, es un sistema de alerta. Si nosotros estamos estresados todo el día, si vivimos con estrés, estamos en un constante sistema de alerta de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro va a estar más pendiente, cualquier dolor o un pinchazo que uno pueda sentir, por ejemplo, se va a agravar porque estamos más estresados. Nuestro sistema ya está alerta, entonces ante otro sistema de alerta más, ante distintos inputs que tú le estés dando, lo va a agravar todo. Por eso es súper importante también mantenerse en movimiento. El ejercicio es un importante contribuyente a disminuir el estrés también. La alimentación, el descanso, todo eso es súper importante. Todo lo es. Oye, pero estamos hablando como de las cosas que sentimos y que son más o menos fáciles de percibir. ¿Pero existen algunas patologías relacionadas con la columna que sean asintomáticas? Muchas, sí. Hay discopatías, hay hernias gigantes que son asintomáticas. Así como también lo puede ser la artrosis de columna, que puede ser perfectamente algo que aparezca en tu resonancia, que por lo general uno le echa la culpa a eso. Nosotros ya no sé si tanto los kines o los que nos estamos tratando de actualizar como constantemente, pero por ejemplo, me duele la espalda, ok, ya, te saco una resonancia, discopatía, no, yo creo que la culpa de tu dolor está en la discopatía, y uno evalúa y no duele la flexión, que es donde en teoría debería molestar a veces, y uno dice, pero ¿cómo? Entonces al final es como más un hallazgo lo que uno encuentra como en las imágenes. Por ejemplo, acá de las 5 personas que hay en el estudio, si sacamos radiografía o resonancias magnéticas, es muy probable que alguno tenga una hernia. 1 o 2 personas. Y ninguno de nosotros va a tener dolor. Así pasa. Es súper loco. Y eso es porque también depende qué tanta importancia tengas tú como en el dolor en la vida. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados que a una fractura y es dolor, ¿cierto? O Sí. me corté, duele. Entonces, ¿qué tanta atención le das tú a eso? También te genera más tensión a más dolor.
O sea, te proporciona más como factores agravantes del dolor. ¿Ya? Pero es perfectamente, uno puede tener una hernia y muchas hernias en la columna y no puede sentir nada. Wow. Y no por eso tu columna es inestable. Como que me preocupé. O sea, que más que preocuparse es que hay que tenerle confianza al cuerpo, creo yo. Es como Sí. que entregar las herramientas para que la persona se sienta capaz de poder manejar sus molestias o de entender qué es lo que realmente está pasando y cómo funciona el cuerpo respecto al dolor. Debe ser unas claves más importantes, yo creo, en la actualidad de los tratamientos, tanto de columna como de otras articulaciones. Y me parece una súper buena conclusión, de hecho. Es la autoeficacia que se llama, Claro. que es lo que tenemos que nosotros empoderar al paciente de todas las condiciones que tiene, educarlo, que es la base de nuestra profesión, educar al paciente lo que tiene. Súper. Oye, y aunque ustedes no lo crean, llegamos al final del programa. Todo Vieron muy que entretenido. pasó volando y creo que hay millones de cosas más que hablar respecto de la columna, pero me gustaría que ustedes dieran así como sus recomendaciones finales, sus conclusiones finales. Aquí se dio un montón de información, pero así como un mini resumen. ¿Cuál sería tu mini resumen? Que la columna es más fuerte de lo que ustedes creen. Entrenen, hay que mantenerse en movimiento para tener una correcta salud de nuestra columna y de nuestro cuerpo en general. Y eso, que se queden con que la columna no es frágil. Para nada. Gracias. Yo diría ¿Eso? más que nada que fueran responsables al momento de entrenar, no calentarse con los pesos o con las distancias o con el tiempo que entrenamos. Ser responsable también como para saber cuándo ir a tratarse. No creer que la kinesiología es mala, por favor. En verdad hace bien, pero hay que hacerlo bien también. Y más que nada lo que dijo Gabriel, en verdad la columna es algo tremendamente fuerte. Piensen que soporta todo el cuerpo, así que Está creada para eso. sí, por supuesto, no, sí. Es cotota. Oye, yo quiero agradecerles el que hayan venido hoy día. Espero que vuelvan porque tenemos un montón de partes de las cuales hablar. Y creo que, como dijimos al inicio también, es súper importante que ustedes puedan educar a la gente que nos ve y que nos oye, porque hay un montón de mitos respecto de... hablamos solamente una pequeña porción, así que los dejo al debe y a todas las personas que nos están viendo y escuchando, recuerden que pueden contactarlos a ambos en sus Instagram. Si es que les quedaron preguntas pendientes, si quiere volver a ver este capítulo, aquí están sus Instagram para que lo repita, el suyo. @KineGarrietaP. @KinetipsCL. Gracias. Gracias por venir. ¿Quieren saludo final, mensaje final? Más que nada mandar saludos a todos los kines que no podrían estar viendo y los que están relacionados con el tema de la salud. Apañémonos en todas nomás. Hay veces que vamos a tener discusiones o debates que no van a ser muy positivos como en las peleas, porque uno de repente trata de creer todo o de repente se siente más superior a otro. Y pucha, no, pues tratemos de llegar a un consenso que tenemos que subir la kines a tope. Estoy de acuerdo. Aprovechar también las redes sociales, que hay una comunidad grande de kinesiólogos Sí. que publican, que están constantemente actualizados. Y mandar un saludo a Diego y a Rodrigo, que si no se van a enojar. Oigan, y yo creo que eso es súper importante. Aquí hay espacio para todos. Nadie sabe suficiente, así que es súper importante estar siempre educándose, actualizándose. Les agradezco de nuevo. Espero verlos otra vez. Gracias por la invitación. Sí, No, sí, sí. gracias a ustedes por venir. Esta es su casa. Estuvo muy entretenido. Sí. Nos faltó mucho por hablar. Se me pasó volando. ¿Vieron? Bueno, y a todos ustedes recuerden que pueden volver a repetir este capítulo las veces que ustedes quieran a través de YouTube, Radio Touch Chile y Educando en Movimiento, que está ahí nuestra voz en off de hoy día. Gracias, Mati, también por tus manitos rápidas. Recuerden, contáctenos a través de las redes sociales de Renzo y de Gao. ¿Cuál era tu Instagram? Ayúdame. @KineGarrietaP. Y Educando en Movimiento. Y Radio Touch. Y todo lo que ustedes quieran. Estamos aquí para ayudarlos, para educarlos. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Chao. Nos vemos.